salir de la alfombra. Por favor. Tienen que salir de la alfombra. Tienen que salir de la alfombra. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo en una ocasión muy especial. Sí, Muy especial. El país está de luto, el merengue está de luto. La patria merenguera está de luto. Está de luto. Por cierto que tú pusiste en un Twitter algo interesante. A mí me gustó, Danilo. La patria merenguera y merengueada se baña en lágrimas y nuestros corazones laten cual apresurados solos de tambora. Solos de tamboras entristecidas en un indeseado, es que me tapa. Sí. Es un indeseado adiós que nos negamos a pronunciar. Entonces miramos a Johnny Ventura en tarimas perpetuas. Tarimas perpetuas, perpetuamente sí, estará en tarima. Sí, aunque sean tarimas imaginarias. Sí, ahora sí se veía bien, director, pero ahorita me cortaba algunas líneas, entonces yo estaba leyendo y adivinando la otra parte de la... pero bien, esas sentidas palabras de Danilo Crime, que son las expresadas de distintas formas por cada dominicano que ha expresado, que ha querido expresar el sentimiento que le embarga en esta ocasión por la pérdida irreparable, inmensa, o la pérdida por la inmensa figura que fue Johnny Ventura, el caballero, el hombre decente siempre, con una sonrisa siempre, que cultivó el arte, que cultivó la decencia. Tú sabes que, te voy a contar una anécdota, una vez se celebró un coloquio sobre el merengue. Yo entonces era un joven ultraizquierdista, termocéfalo, y entonces en medio de aquel evento se produjo una discusión entre Fradique Lizardo y Casandra Damirón. Entonces la discusión sobre la nacionalidad y yo no sé por qué a mí se me ocurrió hacerle una pregunta provocadora a Johnny, de por qué él, que era un hombre porque él había hecho una intervención diciendo lo que sentía sobre el país, que fue un hombre comprometido siempre con el país. Entonces yo le dije que por qué si él se llamaba Juan, si había puesto Johnny, un nombre que sonaba tanto anglosajón. Un nombre artístico exclusivo. No, él se paró y explicó. Dice que él estaba en ese momento como becado en Radio Televisión Dominicana. Y se produjo la repatriación armada del 14 de junio. Y el maestro le dijo, mira, tú has oído que agarraron a un Juan de Dios Ventura. Y él es Juan de Dios, y él se llama Juan de Dios Ventura. Sí, cámbiate ese nombre para que no tengamos problemas. Dice él que fue donde la familia me dijo, sí, hay que buscar otro nombre. Y me dijo, Juan de Dios Ventura. Y explicó fue Juan de Dios de Ventura Simón. Sí, explicó lo terrible que era la dictadura. Y después cuando fuimos al almuerzo, él me dijo, ven, siéntate al lado mío. Y hablamos mucho, porque él era un hombre sencillo. Así. Oye, y tantas oportunidades, un hombre sencillo, comprometido con un gran compromiso social, con el país, con su patria, con las luchas políticas. Señores, a ese Johnny que vimos ahora ya cadáver en el féretro más bien, frente al Congreso, ahí mismo estuvo Johnny Ventura defendiendo la institucionalidad defendiendo la constitucionalidad. Trabajando en el Congreso, que fue un congresista sumamente productivo y responsable y puntual. Puntual. En su hoja de servicio ahí de asistencia está el récord de que a pesar de que a veces estaba la orquesta tocando en otro sitio por allá y él cogía distintos vuelos para llegar a tiempo y siempre estaba puntual. Entonces ese grado de responsabilidad, esa sencillez. Oye, yo recuerdo, tú sabes que cuando yo estudié locución, yo andaba de sitio en un momento de mi tiempo mozo. Andaba visitando distintos lugares, qué sé yo. Yo primero comencé medio ligado al arte, visitando a Mucaba. Por poco te hace farandulero. Por poco me meto a farandulero. Y entonces, como parte de esas inquietudes propias de los jóvenes, ya yo era, para los fines, tenía mi carnet de locutor. Entonces Johnny Ventura va a tocar con su combo show, va a tocar una fiesta en el ensanche Luperón, donde yo vivía.
a 2 o 3 calles de mi casa. Y yo estaba invitado, porque en esos tiempos todo el mundo estaba invitado a la casa de la fiesta de todo el mundo. Sí. La invitación era abierta. Siempre era todo el mundo iba a la casa de todo el mundo. Y no había las inseguridades y las cosas que hay ahora. Y entonces yo, una de esas yo me le acerco y digo, Johnny, yo soy locutor, a mí me gustaría, si tú quieres yo te presento. Y él dentro de ese... Tú lanzado. Sí, lanzado, imagínate. Con los bríos de los años. A la calle el medio, y entonces le digo, y los bríos, entonces dice, sí, pero ven, preséntalo. Recuerdo, presenté, el merengue era Los Algodones. Ya. Oye, recuerdo como ahora, digo, pues yo sí soy fresco. ¿A qué se me ocurre a mí? Pero te hiciste una celebridad, el Sánchez Luperón ese día. No, que va, no, porque eso era privado, una fiesta, porque no era, ¿qué te digo? Bueno, y nada, además yo era una figura desconocida. Aún digo, no era figura. Entonces, pero yo lo digo lo que quiero resaltar, primero mi frescura, mi atrevimiento, de que no, pero era en una fiesta privada, pero entonces él, esa forma sencilla, sí, ven, cómo no, presenta a la orquesta. Y yo presenté a la orquesta pero ¿para qué? Yo te pregunto, en una fiesta privada. Y otra gente que no hubiese sido como él te dice, no, hombre, muchacho. Entonces, ¿por qué resalto esto? Por las oportunidades que Lo sencillo y franco que era. Sencillo y franco, y las oportunidades que le daba a la gente. Así Fíjate, es. todos los artistas que surgieron auspiciados por él, llevados de la mano, y los consejos que le daba a cada persona. Yo tengo para el final hay unas palabras interesantes donde él se refiere a la miseria, a la humildad. Sí, porque viene de mucha privación. Él pasó de todo. Yes. Y desde cuando en su casa eran muy pobres, su madre ganaba 8 pesos como la bandera. Yes. Y entonces cómo él aumentó esos 8 pesos después que se fue a pescar. Él descubrió que pescando se podían aumentar, porque dice, tiró su anzuelo y pescó 8 pececitos, 7 u 8, 7, y en el camino vendió 5. Ya. Entonces eso sirvió para que ya él comenzó a cambiar la ropita y a mejorar las condiciones. Pero es una leyenda, un libro abierto. Y estudió. Claro. Siguió estudio universitario, se graduó de licenciado en Derecho, pero además, Luis, no hubo una expresión de la música afroantillana que Johnny no cultivara. Claro. Desde el merengue, la salsa, el guaguancó, la guaracha, el bolero son. Internacionalizar el merengue y entonces manejar todos esos ritmos que él entendía, él no creía en principio, según llegó a declarar, que él podía hacer todo eso, pero además de eso, fue las orquestas eran muy, acuérdate de la Papa Molina, San José de Santa Cecilia, eran muy circunspectos, muy serenos, y los músicos tocaban sentados. Y sin embargo aquí, bueno, fue ese espectáculo de que los músicos bailaran adelante. Lo inicia él con el combo show. Sí. Era un combo y le agregó el show. Hizo de eso un show. Siempre en sus bailes, yo recuerdo la primera vez que yo asistí a un baile, me sorprendió que le hacía. Había un momento en que él salía con todos los músicos por el salón entero, todos tocando. Pero además una cosa, Luis, él fue un compositor exitoso. Pero claro. Compuso, mira, una vez discutí yo con un boricua que me decía que no, y le gané la apuesta, que uno de los éxitos del gran combo Trampolín, se llama la salsa, es de la autoría de Johnny Ventura. Pero claro, y entonces, pero además, dentro de esa pluralidad y facilidad que daba, y oportunidades, no solamente se concentró en sus propias canciones. Por ejemplo, Uchi Loa relataba, le compuso para Johnny Ventura más de 30 canciones, más de 30 composiciones. Tú no oíste la historia, te voy a pasar de ese, soy dominicano, sí. Que Johnny Ventura le pidió la letra mientras yo hago la música. Y Wichi le dice, pero ¿cómo eso? Mira, yo vivo de esto. Claro, no. Ve preparando eso y tráeme lo que más. Claro, porque realmente él no fue de que el simple convero o el cantante. No. Él fue un hombre completo, un maestro de la música. Era un músico que modernizó el merengue,
le introdujo una serie de instrumentos al merengue. Después Wilfrido se le fue más para allá, porque entonces introdujo Más un que nuevo... Wilfrido, Sonio Valle. No, pero digo Wilfrido, que después Pero el responsable del sonido beduino. bueno, es perdón, Sonio perdón, Valle. sí, el Sonio Valle, porque, bueno, Sí. era el que estaba con Wilfrido en ese tiempo. Ajá. Y bueno, pero lo que quiero decir es que a la modernización que ya se había operado en el merengue e internacionalización por parte de Johnny Ventura, Wilfrido lo relanza mucho más allá. Claro. Y se establece en distintas plazas, distintos lugares Y menciona ahí a Félix de Rosario. Acuérdate que una vez la competencia era entre Félix y Johnny. Que incluso pero se la llegaron a hacer ventaja de baile. Johnny es que además de que se mantuvo en el tiempo, se mantuvo siempre pegado. Siempre. Él decía que él... Hasta la última hora. dice que muchas veces en un long play, que como se usaba en aquellos tiempos, dice él que él vivía componiendo, entonces había algunos, se pegaban 2 o 3 de los discos, porque uno se encargaba de tumbar al otro. Pero vivían permanentemente componiendo. Sí. Y montaba pasos nuevos cada y entonces digo yo, cada lo que cosa. quise decir fue que él se mantuvo vigente como artista y se mantuvo además de eso vivo hasta Que fíjate, ahora. me dicen que lo oí decir hasta él mismo, que él estaba preparando una superproducción con Emilio Estefan, el cubano que vive en Miami. No, y en Santiago estaba preparando algo para el yaque. Para el yaque. Que llegaron una a hacerlo. campaña que tenemos los santiagueros para salvar al yaque. Para salvar al yaque. Bueno, pues él se integró a esa causa muy... Porque era un hombre que siempre respondía a los compromisos. Claro. Bueno, pues, y dejó 3 libros en preparación, Luis. 3 libros de preparación. Sí. Bueno, en el día... O sea, lo productivo que en era. el día de hoy, Danilo, él fue pasado, sus restos fueron pasados inicialmente, llevados de la funeraria, pasaron por el frente de mi casa, donde yo vivo, llevados para ser llevados al Congreso. A la fuerza, a la fuerza del pueblo, sí. El partido donde él militaba en ese partido. en este momento, y por el que fue candidato a a síndico por la capital. Ahí hay imágenes. Ya ahí están las imágenes, ahí estaba, fíjate que ahí él está haciendo la guardia de honor, el presidente Fernández y el ex vicepresidente Rafael Albuquerque. De ahí de la Fuerza del Pueblo, entonces él fue llevado al Congreso Nacional, donde en el Salón de la Asamblea se integraron senadores, diputados, y allí se les rindieron los honores de estilo, o una salva, no recuerdo de cuántos cañonazos. Pero entonces de ahí, inmediatamente, al poco rato fueron trasladados su cuerpo al ayuntamiento, donde creo que a partir de las 2 de la tarde, va entonces a ser trasladado al Centro Olímpico, donde ya para que... Bueno, mañana son las exequias populares, los honores populares. Incluso mañana se le pasea por Villajuana. Se le pasará por Villajuana, pero en el acto de entierro. Su lugar, incluso ayer vi una transmisión desde Villajuana en lo que fue la casa donde vivió Johnny Ventura en sus tiempos, en sus años mozos, y donde ensayó el combo show. Y que alguien decía, no recuerdo quién decía ayer, que esa casa debería ser rescatada para preservarla como una especie de monumento. Debería ser. Sí, porque eso está ahí, lo que hay es un lugar de venta de, no sé si de repuestos. Un salón y una cosa. O de algo así, pues esa zona se ha comercializado mucho y lo que aparece ahora, ese lugar donde vivió Johnny y donde después ensayaba el coro, el combo. Pues eso es un local comercial. Entonces eso debería ser adquirido por el Ministerio de Cultura. Yo creo que debería encargarse de eso. Sería una buena idea. Para poner allí un museo, porque realmente este hombre, cuya memoria... creo que estaba buscando certificar un récord Guinness, 105 producciones musicales, que eso no lo tiene cualquiera. Claro. Entonces yo insisto en esto, ojalá que el Ministerio de Cultura coja esta idea que ya alguien decía en el día de ayer, cuando se hacía un reportaje desde el frente de esa vivienda, que ahora es un local comercial,
para rescatar eso y establecerlo. Entre las muchas cosas que Johnny Ventura se hizo merecedor, además del cariño y el aprecio del pueblo dominicano, es que se establezca un museo, porque un hombre que fue tan prolífero, que fue tan productivo en su vida. Tú sabes que eso debe hacerse, porque Johnny recibió creo que 4.000 reconocimientos. Paquetón de reconocimientos, sí, y tiene placas, medalla, y tiene trofeos, plata, de todo tiene. Entonces, eso debe ser allí, debe ser conservado y allí, ojalá que eso no se circunscriba solo a guardar estas cosas en la casa, en su casa familiar, sino en un museo que sirva para su figura como quiera y su aprecio, eso se va a eternizar, pero con esto contribuiría mucho. Qué bueno, Danilo, que el Poder Ejecutivo le rindió, le decretó 3 días. 3 días de duelo. 3 días de duelo. La primera que yo oí haciendo esa sugerencia fue María Cela Álvarez el primer día, que después que regresó a la funeraria y comenzó su programa, ella decía, presidente, él se merece 3 días de duelo. Sí. Y qué bueno que el presidente lo acogió. Interesante. Y además de eso necesario. Hay unas palabras introductorias para esta parte, lo que tiene que ver con Johnny Ventura, que vamos a dejar unas palabras de él para el final, pero ya en lo que tiene que ver con Johnny Ventura, salvo lo que tú vayas a apuntar ahora, resaltar unas palabras del presidente de la República, que esa tarde él murió poco después de las 3 de la tarde. Sí, habíamos salido nosotros y yo no me enteré, te estaba llamando. Y el presidente tenía un acto. Sí. Y entonces él abrió el acto dando esa información y el pésame. No es el día más feliz para nosotros. Claro. Entonces, tú ibas a decir... Te iba a decir, el compromiso de Johnny con causas populares. Varias veces tocó de gratis, y a mí me consta, para partidos de izquierda, de cualquiera. Porque tocó para nosotros... Y en la UAS hacía fiestas de gratis y participaba en muchas jornadas. Ese es un hombre que le valieron, no porque ya está muerto, pero un hombre excepcional, hombre extraordinario. Director, vamos a poner las palabras del presidente de la República a propósito de esto. Entonces por ahí nos vamos a la pausa para volver. Hoy la verdad que no es el mejor día para todos los dominicanos. Sentimos como que se nos fue algo de nosotros mismos. Y tengo que referirme, antes de empezar este acto, a mostrar mi pésame y mi gran dolor por la partida de Johnny Ventura. Johnny era un ícono, un maestro del merengue que nos hizo disfrutar a todos los dominicanos y contagió al mundo entero de su talento, de su humanidad, de su caballerosidad. Hoy cada dominicano siente un gran dolor. Hoy cada uno de nosotros estamos de luto. Pero seguros de que su legado artístico perdurará de generación en generación, dejando ese sello dominicano en cada uno de nosotros. Y hoy yo recuerdo que estando mi padre en una situación muy grave, él se enteró de que mi padre unos días antes iba a ir a una de sus actividades, y él fue a cantarle ya en sus últimas horas a la clínica. Y recuerdo, y lo repetí ahora en un tuit, cuando le dio COVID, que nos preocupamos por él, por la edad de la edad de Johnny Ventura. Y dije, hoy tú le cantaste esa vez, hoy te grito un Padre Nuestro para sanarte. Según lo que me enteré de su fallecimiento, no hubo tiempo de poder rezarle, sino fue una muerte súbita. Por eso, que descanse en paz. Que descanse en paz, caballo mayor.
y muchas gracias por todo, en nombre de todo el país. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Vamos. Sí, te decía, Luis, que hay que referir el fallecimiento de París Goico, que es una leyenda en el Congreso. Ojalá haya dejado sus memorias, quizá algunos no lo aprecien bien, pero él tuvo una permanencia demasiado. Sí, una permanencia, no fue senador, algunos decían el senador 31, porque realmente fue el director administrativo, el jefe de las oficinas administrativas del Senado de la República durante muchos años. Y se dice, no sé si es una leyenda negra, que todas las marrullas, el director es marrulla, pero no sé si es una leyenda negra sobre eso. Bueno, de todas maneras, falleció ya, tenía, no sé la edad exactamente. No, era un señor muy pero mayor. tenía ya cierta edad y por ahí, por su mano pasaron mucha gente y muchos secretos y muchas cosas. Secretos y muchas tratativas que se intentaron, muchas veces en contra de la institucionalidad, por cierto. Así es. A veces vulnerando la voluntad popular. Mucha gente que a veces llega a las instituciones a hacer... qué bueno que allá que hablamos de institucionalidad, que escogieron una muy buena selección, se hizo del Tribunal Superior Electoral. Personalmente el que conozco es a Germeno Forestieri. Él no es de Santiago, ellos. Creo que sí. Joven, muy joven todavía. Y bueno, se cogieron gente con bajas vinculaciones con los partidos. Con ninguna vinculación directa con los partidos. Entre ellos hay 3 jueces sacados de la judicatura. Y entre ellos el Camacho, que era presidente de una cámara. Y bueno, en ese sentido, el doctor Aristide Madera, creo que era, ¿cómo se llama? Que era fue miembro del Tribunal Electoral en algún momento. También él reconoció la buena selección que se hizo. Sí. Entonces, fue buena escogencia. Ojalá para la tranquilidad de las altas cortes, que las cosas sigan en esa... Y no ha habido crítica porque siempre se dice que hubo tratativa. En este caso no se ha salido. No, es que ese no fue, además fue casi por votación unánime. Solamente en un caso fue que una diferencia de un voto, pero después... todo el mundo estuvo de acuerdo allí, eso es importante. Y no hubo imposiciones ni cosas por el estilo. Mira, Danilo, antes de que se nos vaya el tema de las manos, porque ayer hubo un nuevo ingrediente, el caso de JetBlue, una línea que en los últimos tiempos ha estado dando mucho que desear, dando el peor de los servicios y cometiendo muchos abusos en perjuicio de los pasajeros. Atropellando a los dominicanos, a los pasajeros en sentido general.
Entonces, uno tiene en principio que felicitar al presidente de la Junta de Aviación Civil, al doctor Marte Piantini, que ha llegado allí con las botas bien puestas y tratando de poner las cosas en su lugar. Él criticó abiertamente, hizo una crítica bien contundente a este comportamiento de la gente de la línea JetBlue, y anunció que iba a convocar a sus directivos, a sus ejecutivos, para reunirse con ellos y exponerle la disposición. Y pedirle explicación. Y pedirle explicación y pedirle que no iba a tolerar como organismo y que el gobierno no iba a permitir que se siguieran dando esos maltratos a los dominicanos, a los pasajeros dominicanos, o a los pasajeros en sentido general, pero en este caso que nos atañe a los dominicanos. Y entonces, bueno, ya ellos se reunieron, fueron con sus abogados, los abogados dijeron que se comprometieron a mejorar. Hay creo que un asesor legal local que se comprometieron a mejorar eso. Yo no sé si pidieron excusas, disculpas por... Que deberían pedirla por las tropelías que hicieron esta línea. Pero yo creo que en lo que se averigua el caso, presentaran disculpas o no, yo lo que creo que esa línea es merecedora de un boicot. Mira, yo particularmente no viajo por ahí, o no viajaré por ahí. Todo el que quiera y pueda viajar por otra línea, que lo haga. Es la mejor manera de uno darle respuesta a estas empresas o personas que de manera rastrera se ponen, y de la peor calaña, se ponen a darle, a maltratar a ciudadanos dominicanos o a ciudadanos que están pagando un servicio y que lo que están reclamando un derecho. Entonces, a todo funcionario porque Marte Piantini quizás pudo haber hecho como han hecho otros, porque si aquí se hubiera sentado un precedente, uno solo, esto no se estuviera dando ahora. Claro que sí. Entonces, la Junta debió, la Junta de Aeronáutica, porque América dio servicio malo igual de... Entonces, exacto. Entonces, debieron ponerla en su sitio. Y además de eso, ¿qué es lo que hay que hacer para cancelarle la franquicia en una situación como esta, si se llega a un extremo? Porque no hay ningún derecho. Eso no trasciende si no es públicamente, si no es porque Consuelo de Padel la bajaron porque estaba reclamando un derecho. Porque venga, ¿cómo es posible que tú llegues 2 horas antes al aeropuerto, te exigen 2 horas y después dures 3 más, que tú tengas 5 horas en el aeropuerto sin recibir ninguna explicación, sin tú recibir explicaciones ni atenciones y sin nada? Y porque tú te quejes por reclamar un derecho, entonces te sacan casi por la greña. Venga, señora, venga, pese de aquí, usted no puede. Si fuera terrorista. Como si tú fueras un terrorista. Entonces, felicitamos a Marte Piantini, que sigue en esa línea, digo, en esa onda, que no viajen en esa línea, a los dominicanos que no viajen en esa línea, y a ellos, mientras tanto, hasta que se les pueda levantar las sanciones de no montarse con ellos. Porque eso mismo es lo que hay que hacerle a todos los desagradables, a todos los indeseables en un momento determinado, y los que asumen y violan los derechos o violan el comportamiento adecuado que deben exhibir con las personas y con las instituciones y con los demás. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, esta mañana, porque no es verdad que con unas excusas públicas y una cosa, las cosas se subsanan. Por ejemplo, hubo un desarrapado ahí que se llama músico, que le dicen músico, que atrevidamente, rastreramente osó usar un mal comportamiento referido a la muerte de Johnny Ventura. Entonces, ese atrevido se ha ganado el repudio de muchísima gente en las redes sociales. Y después, bueno, en uno de los grupos que yo estoy, acabaron con él, pero después alguien decía que las cosas no deben ser... bueno, porque ya decretaron, hay una, no sé quién es que está auspiciando, un boicot a todas las emisoras para que los discos de él no suenen en las emisoras. Eso es lo que hay que hacer con esa rata, con esa sabandija. Ya lo definió ayer un expresidente de la Cámara de Diputados, que cuando le hicieron la pregunta dice, yo no me refiero a basura. Yo no me refiero a basura. Entonces, bueno, a basuras humanas así, eso es el tratamiento que hay que darle. Entonces, iba a decir que en el grupo alguien dice, bueno, pero no se debe, yo creo que alguien
que comete error, hay que darle una oportunidad y eso se va a un extremo cuando se pide que se saquen del aire de todas las emisoras, un boicot. Es que eso es lo que hay que hacer. Entonces, porque había pedido excusas y que yo cuando. Él decía, después yo vi otro video y dice, hay un video por ahí, como que eso se le escapó y que fue... No, eso fue usted que lo hizo. Sí. Y entonces, si usted no sabía lo que estaba diciendo, usted no respeta a quien tiene que respetar, pues entonces no abre la boca. Una irreverencia. En un momento en que el país estaba sacudido y dolido por la situación. Está dolido y sangrante por la desaparición de Johnny. Entonces, que este ciudadano se aparezca con este desplante. Entonces, bueno, yo insisto, viene uno del grupo y dice que bueno, que no es una cosa tan extrema. Y entonces digo yo, en casos como ese, entonces yo le escribí, en casos como ese, y como cualquier otro parecido, hay que dar un ejemplo contundente. Yo creo que se piense, no diga que con las excusas que pida que eso es suficiente. No, por lo menos vamos a darle un castigo hasta que nos acordemos de eso. Tú sabes, Luis, que este tipo de personas, porque son él, el DJ de San Francisco, el que insultó al padre de la patria. No, ellos lo hacen a propósito, para buscar un sonido, para pegarse a través de... Don Miguelo, sí. Sí. Para buscar... Buscando sonido, buscando proyección. Lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Ellos no son locos y se comen ciertas cosas. Son profesionales del escándalo. Profesionales del escándalo y del irrespeto. El irrespeto y la irreverencia, por Dios. Sí. Entonces... aquel otro que aquella vez hizo su irreverencia, que lo pusieron a barrer pero lo transformaron en una plataforma. Entonces, debieron haberlo poner a limpiar los sanitarios de la Victoria. Exactamente. Ponerlo a eso que tú dices. Sí. Entonces, y no publicitar eso, porque allá no iba a coger ningún sonido, iba a coger otra cosa. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es el tema, que muchas veces se le da cancha a ese tipo de gente, se le da oportunidad y lo que buscan lo encuentran, lo que buscan sonido, entonces no. Y hasta estamos hablando de él, fíjate que ni siquiera he dicho el nombre, pues es una sabandía que digo que el que se atrevió a ese tipo de cosas, irreverente. Entonces hay que hacerle un boicot también, estoy de acuerdo, hasta que uno se acuerde de eso. Como esa línea también, hay que no viajar por esa línea. JetBlue se llama esa barbaridad de línea, que no da buen servicio y que maltrata al que paga por esos servicios. Saca su cuarto de su bolsillo y además después le dan un maltrato. Recibe maltrato. Entonces eso no puede ser y eso hay que sancionarlo. Con una simple excusa no es suficiente. No es verdad. Que creo que no han pedido las excusas. No las han pedido, y aunque la pidan, que primero la gente le la boicotee y si ya está casi quebrando, entonces bueno, vamos a comenzar a viajar después. Sí. Pero ya cuando vaya a quebrar. Pero es la lección que hay que darle, vamos a la pausa final, director. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Capi Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro.
Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Bueno, en abono a la democracia, al respeto por la institucionalidad, los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia pura, o si no pura, plena, lo más la democracia posible y potable. Posible y potable. Debemos referirnos a un video que yo recibí en el día de ayer de una ciudadana, abogada de Nicaragua, que se encontró que cuando llega a su casa de su trabajo, está rodeada su casa por la policía de Nicaragua, la policía manejada por el presidente, el dictador, Daniel Ortega. Entonces ella le arenga a las tropas y le dice que eso para ella eso es bochornoso, inaceptable, que ella es una ciudadana, ella no es una delincuente, que ella es una ciudadana respetable, que no ha violado ningún tipo. Entonces comienza a decir, ustedes son jóvenes, y yo no los culpo a ustedes los mandaron. Dice, pero yo soy, yo quiero que ustedes sepan que todas las dictaduras son malas. Así como fue mala la de Somoza, también es mala la de Ortega. Y bueno, le dijo por ahí muchísimas cosas. Yo voy a poner que sea ella la que lo diga, porque en definitiva eso dice mucho y dice mucho de ese régimen que los que en algún momento vimos, aunque fuera a distancia, vimos con buenos ojos las luchas del grupo. Y uno de una manera u otra contribuimos. De los sandinistas. Sí. Entonces ver uno después las luchas que se libraron, que libraron muchos amantes de las libertades en aquellos tiempos. Desde, por ejemplo, doña Violeta Chamorro perder su esposo y después llegó a la presidencia. Hay una hija de ella que está presa. Hay una hija de ella que está presa. Entonces no hay respeto por nada ni por nadie. Ya allí salieron de circulación. Daniel Ortega se encargó de dividir al Frente Sandinista, de poner en entredicho aquellos esfuerzos libertarios, aquellas luchas, grandes luchas que se dieron. Y que bueno, si se quiere, recibieron después el producto de la democracia, después de haber pasado por acciones violentas, por ejemplo, la muerte de Somoza. Somoza recibió un bazucazo, un bazucazo. Entonces yo no sé qué está esperando Ortega, qué está esperando, pero realmente yo no sé si él morirá en su cama. Pero como yo veo las cosas hacia donde está llevando ese país, es una pena que eso en este siglo, y proveniendo de alguien que cogió las armas desde el Frente Sandinista. Una persona que pudo consagrarse como un héroe de las luchas democráticas. Exacto. Entonces, acaba como un taur político, un dictador, una gente que no respeta nada. Que no respeta a nadie. Individualista Hay como Somoza. 4 o 5 candidatos o aspirantes a la presidencia que están presos. Sí. O sea, allí no hay, si tú aspiras allí no hay espacio para nada. Toda aspiración es cercenada por este ciudadano. Todo el que aspire a algo en la próxima elección es preso. A escuchar a esta señora, esta abogada a la cual le tienen rodeada su casa. Soy de Matagalpa, tengo la visita de la policía, mucho gusto. No soy delincuente, soy una ciudadana correcta que vengo de mi trabajo y me llevo con la honorable sorpresa. Yo sé que no los culpo, ustedes son mandados, pero me da mucho pesar que la policía debería dar cuidado a las comunidades donde están asesinando a las personas. Deberían de estar en los lugares donde hay gente que los necesita. Me da mucho pesar, muchachos, honestamente. Como les reitero, yo soy profesional, una ciudadana correcta. Y me duele, me juro que me duele verlos aquí
aquí en mi casa. Reitero, yo no soy delincuente. Y me da mucho pesar. Muchísimo pesar. Yo sé que ustedes son padres, yo sé que ustedes son hijos de alguien. Y espero que algún día esto quede para la historia de este país. Nadie quiere dictadura. Dictadura fue Somoza, dictadura es Ortega. Y ustedes lean la historia para que nadie los engañe. Nosotros somos ciudadanos correctos. Pregunten a mis vecinos. ¿Qué días he hecho un acto delictivo yo aquí? Me da mucha pena. Honestamente, ustedes son chavalos, son jóvenes. Necesitan leer la historia. Dictadura es todo aquel que te reprime. No es posible vivir así. Como ella dice, definitivamente todas las dictaduras son reprochables. Sí, sí. Exhibe un gran valor esa señora. Un gran valor. Y además, una responsabilidad dice, y una entereza increíble. Mira cómo tiene a los soldados, a los policías, a la gendarmería, frisada, oyéndole. Paralizado. Los tienen paralizados con todas esas verdades que ella está diciendo. Así es. Frente a una iniquidad, porque realmente ella, como dice, no dice, ustedes pueden preguntarle a mi vecino. Yo no he violado nada. Yo soy una ciudadana que no me meto con nada ni he violado nada. Yo no soy una delincuente y me encuentro con esto. Y ustedes no tienen la culpa, ustedes fueron mandados. Pero bien, rechazamos actitudes dictatoriales, acciones como esta, que definitivamente en gobiernos dictatoriales o con dictaduras ilustradas, como quiera que se le llame, o democracias, entre comillas. Mira, los regímenes policiales son condenables, le pongan el color y lo quieran vestir de la ideología que lo quieran vestir. Que como quiera, dada la situación de Johnny Ventura, de su fallecimiento, uno tiene que seguir recreando situaciones a propósito de esas cosas que estábamos hablando ahora mismo. Recordamos, todavía martillé en mi memoria esas expresiones de Johnny Ventura cuando estaba ya dirigiendo los operativos de firma del libro para rechazar que la Constitución fuera modificada para aprobar la reelección y de defensa a la institucionalidad. En un momento determinado, cuando eso apareció, a mí me dieron un dato, ya lo he dicho 20.000 veces aquí, de la gendarmería que había allí. Sí, sí. Algo sin precedentes. Habían 2.000 militares y 1.800 policías. Sí, sí, o sea, 3.800 uniformados. Un despliegue de fuerza catrense sin precedentes en los anales históricos del país. Y entonces en un momento determinado se le ocurrió con que, bueno, nadie podía pasar. Y entonces Johnny Ventura estaba allí al frente y las palabras que digo que todavía resuenan era cuando un caballeroso oficial, amigo mío, que estaba dirigiendo las tropas en las policiales, cumpliendo órdenes en ese momento, le quería cerrar el paso y le daba caballerosamente el tratamiento merecido a que él era acreedor. Le decía, don Johnny, que no podía pasar, y entonces él le decía, general, yo voy a pasar por ahí, aunque eso sea lo último que yo haga en mi vida. Así es. Ese general fue Máximo Báez Aybar. Oficial, como tú dices, oficial muy caballeroso. Oficial muy caballeroso. De muy buena formación. De muy buena formación. Ahora recién lo mandaron para Santiago, comandante en Santiago. Y está en muy buenas manos el pandero. Yo lo conozco desde niño, pues él es más joven que yo. Yo lo vi un niño. Lo hemos entrevistado varias veces. Sí, lo vi un niño. Hizo una excelente vocería. Vecino de mi madre y su madre, doña Mercedes, la conocí. A Pipilo, su padre, lo conocí también, el esposo de doña Mercedes. Y de manera que conozco a Máximo y sé que es un oficial preparado. Había pasado por muchos organismos de investigación de la policía, fue relacionador público excelente de la policía. Y después comenzaron a mandarlo a distintas áreas por ahí, estuvo en Santo Domingo Este, en distintos puntos. Entonces, realmente es una persona que ha tenido, que ya tiene una formación, ha pasado por distintos departamentos y que es todo un caballero. Y por eso pudo
pudo lidiar esa situación, incluso no fracasar, porque pudo sortear la estaba situación. Como la arepa, candela por arriba y por abajo, como Así quiera, es. y pudo, por su caballerosidad y su preparación, sortear la situación. Y bueno, y eso yo lo digo a propósito, fue que alguien, cuando él lo designaron en Santiago, alguien escribió por esas redes que son tan basuras y tan alegres, muchísimas cosas. A veces cualquier persona. Le tiraron un ramplimazo y diciendo, pero ese fue incluso creo que fue un amigo político, amigo de nosotros, que a veces tiene buena formación, pero a veces se le van algunas. Y quizás que se dispara con algunas cosas, quizás por falta de información en ese caso. Digo, pero ese fue el que rodeó el Congreso. Y digo, no, espérese. Ese fue el que mandaron a comandar las tropas policiales. Sí. Y suerte que fue a ese. Yo creo que sí. Suerte que fue a ese. Si hubiese sido un oficial más truculento, probablemente si hubiera sido un truculento, hubiese habido grandes problemas. Exacto. Suerte que fue a ese que estaba cumpliendo órdenes. Lo mandaron a eso. Y tenía que ir. Como ahora lo mandaron a Santiago y allá está. Y está haciendo el trabajo. Entonces, yo tenía que decir eso porque yo sí conozco a Máximo. Yo conozco a Máximo, que fue mi vecino y desde niño. Y entonces había que decir eso. Bueno, Danilo, tenemos de la reunión de JetBlue y todas estas cosas, las palabras. Director, ¿cuánto tiempo nos falta? Hay unas palabras, 17, hay unas palabras muy bonitas de Johnny. Que vivía dando consejos y dando lecciones de vida y enseñándole a la gente. No fue un hombre que asimiló las enseñanzas de la vida, venía desde los estratos más humildes y tuvo la posibilidad de acceder a las cumbres de la gloria artística, porque, óyeme, hasta en Alemania tú encuentras que están dando cuenta de... En el metro de Alemania pusieron... Sí, Colonia. De Colonia, la estación central de Colonia. La estación central le pusieron un letrero del fallecimiento, con la imagen de Johnny Ventura. Entonces, un hombre que llegó a esos niveles y, como dijimos ahorita, siempre se conservó humilde, decente, colaborador, siempre presto a escuchar. Esas cosas lo llevaron a asimilar muchas experiencias y siempre estaba presto a transmitirlas y a compartirlas. Entonces, él ha querido compartir con mucha gente, por ejemplo, porque él ha conocido por dentro la miseria, las precariedades, la humildad y las precariedades, como dije. Entonces, pero que esas son cosas que se pueden superar. Si usted hace un esfuerzo, usted puede salir de ella. Incluso menciona de la gente del barrio, a los que él los invitaba a que fueran a pescar, que porque de ahí podían sacar un beneficio. Y no fueron, ninguno fueron. Y cómo se quedaron muchos en el barrio. Y dice, algunos están vivos todavía, viejecitos ya, pero algunos están vivos. Y realmente, pero se fueron quedando. Entonces, usted tiene que sacudirse. Eso viene a propósito de muchos profesionales, mucha gente que se gradúa. Entonces, como aquella gente que hay que darle la comida y meter la cuchara en la boca y empujarle la quijada también para que trague. Moverle la quijada para que trague. Entonces, se hacen profesionales y después no saben qué hacer con la profesión. No tienen iniciativa. Y tú tienes muchachos que tú conoces, jóvenes, que son inquietos, que dicen, yo aquí no voy, yo hasta aquí llegué, en cualquier institución. Yo conozco gente, familiares, que amigos, amistades, esposas de mi hijo y gente así, que cerca de uno. No, pero ya mi tiempo llegó ahí, y espantan la mula, y buscan su trabajo ellos. Sí, debo hacer otra cosa, debo hacer otra cosa, y ya yo no voy otras direcciones. Exacto, entonces usted puede sacudirse. Pero vamos a escuchar algunas palabras que son lecciones de vida de Johnny Ventura. Con eso, director, lleguemos hasta donde el tiempo indique, hasta donde usted entienda, y nos despedimos por hoy. Y vamos a repetir el programa como siempre a las 12 de la noche. Y ya el lunes nos encontraremos de nuevo. Todavía vendremos con la pesadumbre, porque esto va a durar para rato, de la pérdida irreparable del inmenso Juan de Dios Ventura,
Soriano. Soriano, Johnny, el caballo mayor. Son personas que pasan hambre. ¿Conocen? ¿Por qué habiendo tanta abundancia en la tierra, hay gente que pasa hambre? Yo digo, es problema de actitud. Y no quisiera irme de aquí sin hacerle una brevísima historia, que estamos en Noche de Historias. Albert, te cojo un minutito. Yo soy hijo de divorcio. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años de edad. Tuvieron 4 hijos, el más pequeñito murió para que yo fuera el más chiquito. Y entonces entre mis hermanos mayores y yo había muchos años. Mi hermana mayor me llevaba 17 años y mi hermano, al que yo le seguía, me llevaba 12. Es decir, no teníamos una relación muy estrecha porque no había muchas cosas que hacer juntos. Y yo me quedé como el nidal de la casa. Pero cuando papá se fue, no solamente se divorció de la negra, se divorció de los negritos también. Y a partir de ahí la vida fue muy triste. Entre mis 5 años y los 18 años, a mí no hay que contarme cómo es la miseria, cómo es la dificultad del mundo, cómo es pasar hambre y esas cosas. Y entre las tantas cosas que hice, mamá en cierta ocasión era la cocinera en una casa de familia en Gascue y ganaba 8 pesos al mes. Algunos se preguntarán cuánto. No 80, no 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesos al mes. Con eso vivíamos. Eso era en Gascue, y yo un día desde el lugar donde ella trabajaba me fui a Guibia y empecé a caminar por ahí. De repente llego frente al rompeolas y veo unos pescadores y veo que sacan peces. Y más que los peces, yo me puse a observar si había alguien a quien pagarle esos peces. Y me di cuenta que no se lo cobraban. Mamá me daba 5 centavos para ir a la escuela, era bastante distante donde yo estudiaba, y entonces por la mañana, como había fresco, yo me iba caminando, y a mediodía, a la 1 de la tarde, entonces cogía la guagua, porque era mucho calor. A partir de ahí, yo empecé a ir a pie, y a venir a pie, y a guardar los 5 centavos, hasta que tuve dinero suficiente para comprar gangorra, comprar un anzuelito en una ferretería. No pensé en varas ni mucho menos. Cogí una latita, saqué lombrices de tierra y me fui con esa latita y lombrices de tierra al mismo lugar donde vi los pescadores, en el rompeola, y ese día saqué 7 pececitos. Entonces, en el camino, vendí 5. Y con los otros 2, mamá lo cocinó, con el dinero que le di, compró aceite, compró plátano y compró la cosa y comimos muy bien. Me di cuenta que se podía comer bien y que no había que pagar nada. A partir de ahí, todos los días por la tarde, yo me iba a pescar. Y empezaron a pasar cosas en mi vida. Con 8 pesos era muy poco lo que se podía hacer, pero con ya lo que yo traía se iban comprando ropitas y el negrito empezó a vestir más bonito. Y entonces las muchachas empezaron a verme como más, tú sabes, porque yo no sé si ustedes saben que yo traje un problema de fábrica. Es que mamá, cuando se dio cuenta que estaba en estado, le pidió a la cigüeña que lo trajera, tú sabes, un negro hermoso, una cosa elegante, que tuviera mucho swing, y la cigüeña la complació. Pero ¿qué pasó, señores? Que la vieja se le olvidó pedir algo de aquí.
Entonces yo siempre he tenido que hacer mucho esfuerzo y hacerme simpático y gracioso para que la muchacha me mire, porque me tienen que mirar. Yo tengo que, ¿entiendes? Era así la cosa. Bueno, pues ese pecadito empezaron a vestirme más. Y yo recuerdo que llegó el Día de las Madres y yo pude regalarle a mi mamá un juego de muebles de palitos. Para mí es una sensación tan especial ese regalo que yo le hice a la vieja, porque yo jamás pensé que podía hacerlo. Pero, ¿por qué le hablo de actitud? Porque cuando las cosas empezaron a cambiar en mí, los muchachos del barrio vivían lo mismo que yo. Y yo empecé a decirle de dónde sacaría esa ropa y cómo yo la conseguía y qué yo hacía todos los días. Ninguno fue a pescar conmigo. Al paso del tiempo, como es natural, yo bailaba bonito, vestía bonito, toda la cosa, las muchachas eran conmigo que estaban y ellos empezaron a envidiar. Entonces yo digo, no tienen que envidiar, cojan sus 5 centavos y váyanse a comprar, hacer lo mismo que yo. Nadie lo hizo. Lo más triste de eso es lo que pasó después. Al paso del tiempo,